Muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz, a quien le enviamos un gran saludo y nuestro agradecimiento por esta edición de nuestras emisiones virtuales durante la pandemia. Antes de presentar la emisión de hoy, quisiera enviar un gran saludo a todas las abogadas y en especial a las abogadas feministas por su lucha en la protección de los derechos de mujeres y niñas. Y muy especialmente un gran saludo y nuestro agradecimiento infinito a Laura Franco, nuestra abogada preferida, quien generosamente durante ya más de 2 años viene aportando su información desde el aspecto legal para el empoderamiento de las mujeres. Mil gracias, Laura, por todo tu trabajo y todos tus aportes. Y se han cumplido hace poco los 100 años de la radio en Argentina. Por eso nos hemos animado a dedicar esta emisión de esta tarde a algunas mujeres en los medios. Un gran homenaje que queremos hacer a todas las pioneras. Tenemos entonces la presencia y el aporte de Laura Ballatore, quien es periodista y también escritora, quien nos va a contar sobre su carrera, los desafíos y los logros que ha alcanzado durante su dilatada trayectoria. También vamos a entrevistar a Isabel Lager, quien también es periodista y escritora, pero con ella vamos a descubrir a un personaje invisibilizado de la historia, en este caso de la historia de la música. Vamos a hablar del libro de Isabel Lager que se llama Una mujer llamada Pablo y se refiere a la compositora y música Nenette, quien firmaba en esos tiempos, en los años 40, 50 y 60, como Pablo del Cerro. Y el broche de oro va a estar dado por justamente Laura Franco, abogada de familia, quien nos va a hablar sobre un caso de violencia contra las mujeres de parte de un hijo y cómo la ley ha protegido a esta mujer. Escuchémosla con muchísima atención. En nuestro sitio de Facebook, La Vida en Violeta, hemos publicado muchísima información sobre las mujeres que han sido pioneras en los medios, ya sea escritos, como la prensa, en radio y en televisión, tanto en el mundo como en nuestro país y nuestro medio jujeño. Así que las y los invito a visitar nuestra página de Facebook, La Vida en Violeta. Último anuncio, recuerden que el premio Palma Carrillo está abierto a todas las mujeres o grupos de mujeres que hayan trabajado en solidaridad con mujeres en nuestro territorio nacional. Hay un perfil de Facebook abierto que se llama justamente Premio Palma Carrillo. El premio va a ser un primer premio de 10.000 pesos más diplomas y también menciones de honor a las opciones que, aunque no hayan merecido el primer premio, realmente son dignas de mencionar. El jurado va a estar compuesto de autoridades en el feminismo y en la ayuda humanitaria,
de nuestro país y nuestro medio jujeño. Y volviendo al centenario de la radio, recordemos que la voz de las mujeres ha estado presente casi desde el comienzo, ya sea como actrices radiofónicas o como autoras, ya sea desde el humor o desde el radioteatro, que fue un gran fenómeno, especialmente en los años 40. Acordémonos entonces de autoras como Celia Alcántara, autora de Mujer a Mujer, o Nené Cascallar, en obras como Hogar de Mujeres, La chica de al lado, Nosotras las mujeres, en los años 40, ¿no? Con el peronismo, el del voto femenino. Por supuesto, recordemos que en 1937 Eva Duarte trabaja en Oro Blanco. Y son innumerables los nombres que podríamos mencionar, por ejemplo, en el humor como Nini Marshall, o simplemente en la actuación como Linda Bozán, Susie Kent, Hilda Bernard, Rosa Rosen, Julia Sandoval y tantas otras. Aquí nuestro muy breve pero sentido homenaje a las pioneras en el ámbito nacional y también en el ámbito de nuestra provincia, por supuesto. Un abrazo muy grande a Maru Facio, quien fue locutora por mucho tiempo en Radio Nacional, u otras pioneras que luego nombrará nuestra primera entrevistada de la tarde, Laura Ballatore, periodista y escritora. Pero vamos primero a una breve cortina musical. Y estamos en La Vida en Violeta con Laura Ballatore, periodista de una generación que ha sido realmente pionera en los medios en Jujuy. Muy buenas tardes, Laura. Qué gusto tenerte en La Vida en Violeta. Hola, ¿cómo estás, Verónica? Para mí también es un gusto poder conversar con vos y, bueno, y tratar de que mi aporte sea superador, sea interesante para toda tu audiencia, ¿no? Y sobre todo con esta cuestión que tiene que ver con la presencia de las mujeres en los medios de comunicación, que a mí, te digo, me tocó una época un poco complicada. Yo hace 33 años que hago periodismo y había muy pocas mujeres en aquel momento. Sí había ya mujeres, te puedo mencionar a la Gallega Puentes, a la famosa Gallega Puentes, estaba también Laura Barberiz, la Chicha Maldonado, una gran periodista y muy buena persona también. Y bueno, me tocó en ese contexto en la que la redacción del diario eran puro hombres, ¿sí? Fue un poco complicado, sí, fue un poco complicado insertarse porque era como que nuestra tarea en la redacción estaba reservada en un principio a hacer las farmacias de turno, los obituarios, los sociales. Me acuerdo, yo iba a la iglesia catedral a averiguar los casamientos, los bautismos, y por ahí a uno le tocaba algún actito para ir a cubrir, ¿no? Había que transitar bastante para poder hacer una nota, no sé, política, poder ir a entrevistar al gobernador, bueno, mucho menos si uno podía aspirar, no sé, a entrevistar a algún presidente en alguna visita presidencial. Generalmente estaba para los hombres a secciones, ¿no? De ejemplo, hacer policiales o deportes, como te digo, las de turno, las carteleras de cine, espectáculos, que era muy lindo, ¿no? A mí me gustó mucho estar en esa sección. Y después esas cosas que me han pasado en la vida que cuando uno no las busca, esa creo que es la enseñanza, te llegan al muy poquito tiempo de tener mis primeras armas en el periodismo, ya tuve que hacerme cargo de la redacción diario. Bueno, ya fue otra, otra cosa, ¿no? Y también chocar con algunos resabios machistas, pero en general debiera decirte de que, por lo menos en mi caso, en mi experiencia mirándolo en perspectiva, no fue tan complicado acceder a espacios por mi condición de mujer. Te lo dije, te lo digo ahora, sentada, bien plantada, no. Eh, Creo que todo pasa por trabajar, por dedicarse,
fundamentalmente comprometerse con esto del periodismo, porque el periodismo excede el horario. Hasta te diría que el periodismo es una suerte de estilo de vida, ¿no? Tiene que ver con esto, con tu compromiso con la noticia, y que si estás tu día de descanso y te topás con un hecho que es noticia, y yo me sentiría muy mal. Yo no me voy, me quedo, cubro la nota, busco los datos y, como te digo, de última puedo llamar a algún compañero y contarles qué es lo que está pasando y después, bueno, pasarles la posta, pero no nos vamos a perder una noticia, ¿no? Exactamente. Y justamente pasamos a esta dimensión del gran desafío que tenemos las mujeres con una profesión, con un trabajo afuera y la conciliación con el resto de la vida personal, ¿no? Así ¿Cómo ha es. sido tu experiencia? Mira, bueno, yo trabajé demasiado, me parece. También por más de 20 años he sido la corresponsal del diario Clarín en la provincia, así que imagínate, tenía la carga del diario y la otra carga de trabajar en un medio nacional en el que el teléfono te sonaba a las 2, 3 de la mañana como cualquier cosa, y a su vez, bueno, mi rol de mujer, de mamá, enamorada de mis hijos, pero hubo un momento en el que yo decidí, cuando nació mi hijo hace 24 años, decidí bajar también un poquito los cambios. Tuve un gran apoyo de quien es el padre de mis hijos, me apoyó muchísimo y traté de conciliar eso y de darme espacios para estar con mis hijos. Ahora, con el tiempo, miro de que debía haberles dado más tiempo, ¿no? Generalmente, y lo digo con pena, ¿no? De no ir a los actos escolares o de ir un ratito y después ya tenía que irme, y siempre pasa algo, porque en este trabajo siempre pasa algo. No es que vos planificas, bueno, no, hoy voy a tener una jornada relativamente tranquila, entonces voy a poder ir al acto escolar de mi hijo, y bueno, hubo un accidente o hay que ir a cumplir una nota y listo, ya está, tenés que priorizar eso. Pero es difícil conciliar ambas cosas, y a veces también es difícil que te entiendan tu propia familia, ¿no? A mí me pasaba con mis hijos, sobre todo con mi hija. Yo tengo una hija también de 21 años, que ella odia los días domingos. Y Ah, yo le pregunto, pero ¿por qué odias los domingos? Y dice, bueno, porque vos no estabas nunca los domingos, porque claro, vos te ibas al diario, y mis compañeritos los domingos salían a pasear o almorzaban en familia y salían al campo o al parque. Y bueno, es el precio que uno tiene que pagar, bueno, por este trabajo, ¿no? claro, claro, exactamente. ¿Y qué avances has notado en esta dilatadísima y realmente brillante carrera que has hecho en los medios? ¿Qué avances respecto del empoderamiento de las mujeres has visto? eh, Avances en esa materia, bueno, de que yo noto un avance en nosotras mismas, porque nosotras también tenemos una estructura mental machista, también la tenemos, ¿sí? Entonces yo empiezo viendo el avance que hemos tenido nosotras. Sí, sí hay avances, estamos empezando a pensar más a la hora de hablar, porque por ahí hay términos que uno utiliza, formas. Por ejemplo, se hablaba con toda naturalidad de que, por ejemplo, en el caso de policiales, fue un crimen pasional, y se lo decía sin pensar lo que estábamos hablando. Y Claro, bueno, yo ahora que avance veo no es un crimen pasional. No naturalicemos cuestiones que no deben naturalizarse, hasta desde la palabra, ¿entendés? Ahí es donde debemos empezar. Es decir, yo siempre digo, el idioma es la principal herramienta que tenemos los periodistas, así que lo tenemos que cuidar como cuidamos la compu, de no echarle un vaso de agua al cierto arriba del teclado para que no se te arruine, y de enchufarla a los voltios que tiene que estar enchufada, no a uno que es mucho más y que se revienta la compu. Bueno, lo mismo con el idioma, y ahora a empezar a incorporar estos términos y a empezar a hablar como se debe y como corresponde. totalmente de acuerdo, Laura, y me parece que todo lo que has comentado debiera ser muy reflexionado y tomado en cuenta, ¿no? Eh, Como última pregunta, ¿qué mensaje le darías a las jóvenes que en estos momentos están o considerando la posibilidad de seguir la carrera de comunicador, comunicadora social, o estudiándola o recién egresadas?
eh, como en todas las cosas de la vida, ¿sí? ¿Qué les diría yo? En el ejercicio de la profesión, como en la vida como mujeres, en la vida como mamá, como amantes, como todo, como lo que a uno se le ocurra hacer, hacerlo con pasión, ser honestos con uno mismo, ser humilde. Todos los días uno aprende algo de alguien, de cualquier persona, desde el más encumbrado, del que está más abajo, todos los días aprendemos. Entonces te digo, ser totalmente, estar siempre atentos, aprender, sobre todo, trabajar todos los días esa capacidad de escuchar, de aprender a escuchar y también de ver gestos y también analizar situaciones. El día que los periodistas perdemos la capacidad de asombro, ese día ya dejamos de ser periodistas, creo yo, nos tiene que asombrar todo, no, nos tenemos que interesar. El peor enemigo que tenemos es la ignorancia y la soberbia. Entonces leer, interesarse, informarse. ¿Cómo puedo informar yo o transmitir un mensaje si yo no lo conozco en profundidad al tema? ¿De qué manera voy a ser claro y va a llegar el mensaje a mi audiencia, a mi lector, en donde estemos? Entonces es eso, y creérsela, nos la creamos, ¿sí? Nos la creamos, somos mujeres, somos capaces de hacer todo lo que se nos ocurra, pero primero nos lo tenemos que creer nosotros y tenemos que poner esfuerzo, onda, de todo el espíritu guerrero que tenemos por ahí, que mirá que los tenemos las mujeres, y aprovechar algo que no tienen los hombres, que es esa enorme intuición. Vos viste que nosotros tenemos una intuición especial, no sé si tendrá que ver con eso famoso que es la intuición femenina, o eso que tenemos también de esos sentimientos maternales, no sé, pero tenemos un no sé qué particular y que, bueno, lo aprendamos, lo potenciemos para el ejercicio de nuestro trabajo y lo potenciemos en la vida, pero ¿sabes qué? Hay que creérsela, y cuando vos te la crees, te ves terminando haciendo lo que a vos te parece que era lo imposible, lo terminás consiguiendo. Estoy segura de eso. Absolutamente. Laura Ballatore, periodista, yo diría de la generación pionera, porque es cuando empiezan, ¿no?, a florecer las presencias femeninas y empiezan a avanzar en ese sentido, ¿no?, en los medios en Jujuy. Laura Ballatore, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Seguiremos hablando, por supuesto. A vos, a vos. Un gran abrazo. Seguimos hablando de esto, ¿no? Que tiene que ver con esta pasión. El periodismo es pasión fundamentalmente, ¿no? Yo no soy Y es una periodista forma de también, como te carrera, decía, una forma de vida, una elección de vida, una filosofía, una manera de ver las cosas, y todo lo que uno hace con pasión y con amor es extraordinario. exactamente. Yo no soy comunicadora, no es mi profesión, pero realmente apenas empecé con la radio, me enamoré de la radio. Un gran abrazo y te esperamos siempre. Vamos a nuestro primer tema musical en la voz de Beyoncé, Blue Ivy St. John Wizkid, Brown Skin Girl, mujer o muchacha de piel marrón. Y este es un tema muy fresquito, ha salido hace 2 semanas. Lo escuchemos. Y estamos de vuelta en La Vida en Violeta. Estamos hablando con la escritora Isabel Lager. Muy buenas tardes, Isabel. Qué gusto tenerte con nosotras en nuestro programa. Hola Verónica, la verdad, si hay alguien que está encantadísima con esta conexión, soy yo. Me gusta muchísimo que se hayan preocupado por esta mujer de la que vamos a hablar, que del libro que escribí hace más de 20 años. Es una historia que merece ser reflotada, puesta en la vidriera, digamos, en estos tiempos. Y bueno, creo que se aviene bien al estilo de tu programa, a esta vida en violeta que ustedes proponen desde ahí, porque ella realmente fue, y estamos hablando de una mujer llamada Pablo, que así se llamó mi novela, se llama mi novela, inspirada en la historia, la vida, la biografía de Antonieta Pepin Fitzpatrick, un nombre no muy criollo si se quiere, a la que se conoció como Pablo del Cerro por su seudónimo artístico o
como Nénette en el ámbito privado, porque se deriva ese Nénette del Antoinette, de su nombre en francés, una mujer que era francesa, pero ahí está, ese es un detalle, francesa pero nacida en territorio americano. Y eso es muy bonito, porque uno, bueno, ¿qué imagina? Uno te dice, es francesa, imaginas que nació allá en el continente europeo. No, ella nació en las islas de Saint-Pierre et Miquelon, unos islotes que tiene Francia todavía hoy, todos los que nacen allí tienen la nacionalidad francesa, frente a la isla de Terranova o a la península de Terranova en el Atlántico Norte. Esta mujer, bueno, ¿cómo llega acá? ¿Cómo llega y se conecta con nuestro folclore, con nuestra música? Es absolutamente sorprendente, pero de eso, si querés, vamos a dejar un ratito, hacemos un pequeño suspenso y te cuento cómo llegué yo a ella, si querés ahora o vos me dirás. Excelente, excelente, porque vos has escrito numerosísimos libros y uno de ellos es el que nos llamó la atención en La vida en violeta y es justamente sobre la compañera y compositora de numerosas obras con Atahualpa Yupanqui, uno de nuestros grandes íconos del folclore argentino, ¿no? Entonces, sí, por favor, contame cómo llegaste a descubrir a Nénette, esta mujer llamada Pablo, ¿no? Que debía firmar con un seudónimo masculino, como miles de otras mujeres hemos tenido que firmar, o con seudónimos masculinos o directamente no firmar. Anonimato, exacto, porque debido a la discriminación que se nos ha hecho durante siglos de siglos a las mujeres. Y en todas las presentaciones, Vero, te digo sinceramente, encontré la misma sorpresa, esa invisibilización de la que hablábamos hace un ratito, que, bueno, que es injustificable, que es lamentable y dolorosa, que todavía se da, pasa y ocurre en muchos casos. Hoy no estamos hablando del otro sí. Absolutamente. De hecho, bueno, el hecho de que Nénette haya podido firmar su obra como propia, aunque sea con un seudónimo masculino, es realmente un paso adelante de lo que se hace hasta ahora inclusive, y es que el coautor se apropie de la obra totalmente, claro. Y eso ha pasado con Capra, es decir, bueno, una cantidad enorme de casos que ahora se están desenterrando, ¿no? Entonces, contanos un poco quién es esta Nénette, Pablo del Cerro. Ahí está. ¿Por qué se llama Pablo del Cerro? Ahí está. Bueno, como te decía, nació en la isla de Saint-Pierre, en Miquelon, allá en el Atlántico Norte. A los 10 años, la familia, que el padre era francés, nacido en Francia, se había casado con una canadiense, pero con ascendencia irlandesa, Henriette Fitzpatrick. Bueno, habían hecho fortuna, estaban muy bien económicamente ahí en la isla, pero ella nace en 1908, el 9 de abril de 1908 nace ahí. A los 10 años, cuando tiene 10 años, ahí estábamos, ya casi se estaba terminando la guerra, pero estaba en plena guerra, la Primera Guerra Mundial. El padre decide ir con la familia, porque la mamá de Nénette estaba enferma, bueno, para que la asistieran de otro modo, y se van a Francia. Con tan mala suerte que al poco tiempo fallece la mamá, y Nénette tenía una hermana 7 años mayor, Juana, o Jeanne. El padre, que no sabía qué hacer con estas dos chicas, las interna en un colegio como pupilas, un colegio que tenía una enorme proyección, una enorme formación hacia lo artístico, y como ambas tenían esa tendencia y la habían manifestado
desde siempre, la hermana en la pintura y la danza, que de hecho después se destacó en eso, más que en la danza, y Nenette en la música. Bueno, hace todo el primario, lo que quedaba de primario, y el secundario, ahí en Caen, se llama la ciudad donde ellas estuvieron pupilas, se recibe, termina el secundario con las medallas de honor, porque ya ahí, siendo jovencita, ella componía música clásica, siguiendo los lineamientos y los cánones de la música clásica. Claro. Entonces, tuvo una formación muy rigurosa, porque ella era muy rigurosa en su vida, no solamente con la música, lo era para todo, era autoexigente y también exigente con la calidad, con lo que se debía presentar. Cuando en el año 1903, fines de 1930, 32 más o menos, la hermana ya se había venido acá porque se había enamorado de un bailarín en Buenos Aires, se había casado y se quedó a vivir en Buenos Aires, invita a su hermana y a su padre a que vengan a Buenos Aires. Les dice que Buenos Aires es una ciudad maravillosa, etc. Bueno, los convence. Y se vienen, en 1930 y pico, 32, más o menos, se vienen el padre y ella, y se instalan en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Ella no sabía hablar español, bueno, el padre tampoco. Pero bueno, decide, por supuesto, apenas vino, ¿qué quería hacer? Hacer perfeccionamiento musical. Se va al conservatorio, se inscribe, con todas las dificultades que te da el idioma, pero bueno, la música es un idioma universal. Bueno, cuando al poco tiempo ella se emplea también en una joyería en Buenos Aires para tener ingresos y demás, cuando ven la calidad de ejecutante que tenía ella, la invitan a formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Con esa orquesta, así que no sería verso lo suyo, ¿no? Estaba muy brillantísima. Brillantísima, tal cual. Bueno, era una muchacha, tenía 20 y pico de años. Entonces, con la orquesta, ella recorre, porque en ese tiempo recorrían mucho los distintos lugares del interior para hacer conciertos, para mostrar la música, porque había muchos lugares que no recibíamos, bueno, como suele pasar ahora todavía, entonces para que se vieran esas obras extraordinarias que eran de música clásica, conocer autores famosos, tradicionales, y ella va, en 1942, estoy resumiendo, ¿no? Cae en Tucumán con la orquesta, hace su concierto, y cuando termina el concierto había visto que frente al teatro donde ellos habían actuado, se presentaba un guitarrista, solito, con la guitarra. Lo ve ahí, ve la foto, va, el afiche, supongo, y esa noche va y queda prendada, pero musicalmente enamorada, porque lo que descubre es otro mundo, es otra historia, es otro pensamiento, es de otro universo. Y ella, que era una mujer tremendamente sensible, queda fascinada. Bueno, se presenta, se va, habla con Atahualpa Yupanqui, le expone, le dice que quedó, bueno, todo el magnetismo que le había producido su obra, él también, bueno, se entabla, él estaba casado entonces, ya en un segundo matrimonio, y queda una amistad epistolar que mantienen ella se vuelve a Buenos Aires, él estaba en Tucumán en ese entonces, en Rasco. Durante un tiempo se mandan cartas, y bueno, habrá habido más que conceptos musicales, por supuesto, hasta que en el año 46 deciden irse a vivir juntos, irse a vivir juntos. Estamos hablando en el año 1946, el primer gobierno del general Perón, Atahualpa Yupanqui se había afiliado al Partido Comunista. Para colmo, Atahualpa había hecho su inscripción al partido en una cancha de fútbol, en una cancha de fútbol, pero con público. Súper público. No tuvo ya posibilidades de trabajar, no solamente no se difundía, no se le permitía que diera sus conciertos, sino que no se podían utilizar sus obras, o si alguien interpretaba tenían que decir que era autor anónimo. Entonces la vida se hizo dificultosa, esos primeros tiempos de convivencia, bueno, re difícil,
Hay un momento en el 46, más o menos, que deciden ya la convivencia, vivían en San Telmo, estaban tan enrarecidos los aires entonces, que Atahualpa le dice, yo tengo un ranchito así en el Cerro Colorado, nos vamos, bueno, y deciden, se instalan un tiempo, bueno, ahí encuentran un solaz, un clima de paz, es un pequeño paraíso, les vino muy bien a ambos, ¿no? Claro. Queda embarazada, ella tenía ya 40 años, 40, no era una niñita, casi 40 años, queda embarazada en el 1948, nace el único hijo que ella tuvo, que es Roberto, el Colla Chavero. Seguimos conversando en el próximo segmento con Isabel Lager, pero antes vayamos a nuestro segundo tema musical del rock nacional, Lamento Boliviano, en la voz de Ana Victoria. ¿Y cómo surge la internacionalidad de Yupanqui? A instancias de Nenet, porque ¿qué hace ella? Claro. Ella deja de hacer los conciertos que hacía cuando queda con su niñito, con su bebé, su marido que no puede trabajar. El Partido Comunista le ofrece pagarle una gira por Europa para que difunda su arte, y ella, que estaba enferma, porque tenía tuberculosis, que tenía un nene chiquito, que había resignado sus canciones, que se había recluido en el Cerro Colorado, había aprendido a montar a caballo. Ella era una mujer de cierta alcurnia. Bueno, ella lo impulsa, es la primer impulsora. A mí, una de las cosas que más y sigue conmoviéndome es esa enorme generosidad que solamente las tienen, no solamente las personas sensibles, sino las personas que tienen grandeza de espíritu. Y ella la tuvo, ¿no? Porque ella impulsó y le dijo, mira, en Europa y en los otros pueblos van a reconocer tu arte, porque ella siempre supo que ese arte era único, era irrepetible. Así empezó exitosamente un ritual de idas y venidas que tuvo Yupanqui, ganaba muy bien en esos viajes, por suerte, y ella, cuando estaba en el Cerro Colorado o en el departamento que tenían ahí en San Telmo, empezó a componerle las músicas, las melodías, a mucha obra. Yupanqui escribía, porque el poeta es él, siempre que no haya confusión, porque mucha gente cree que es ella la que componía los temas. No, ella es la música, la que compuso las melodías. Y bueno, empieza con... No, pero además, Yupanqui la valoró siempre, su condición de música, su condición de experta, y ella era severa, pero severa. Cuando algo no estaba en armonía, como le parecía que le sonaba extraño, porque ella se ocupó de estudiar el arte argentino, claro. Junto con cuando era todavía estudiante, esto me olvidé de decir, antes de casarse con Yupanqui, ella empieza a hacer una capacitación paralela a nivel musical con Juan Carlos Vega, el folclorólogo más importante que tuvimos en el país, y junto a Isabel Aretz, que, bueno, quizás no es tan reconocida Isabel Aretz, la investigadora de todos los sonidos, como hizo después Leda Valladares en su tiempo, años después. Bueno, Isabel Aretz, junto con ella, iban y recorrían los distintos pueblos, sobre todo el noroeste argentino, en donde habían encontrado retumbos, melodías y canciones que les eran desconocidas, y entonces hacen una investigación profunda. Así que ella estudió sesudamente el arte nuestro, el arte argentino, de manera que cuando aconsejaba a Yupanqui mejoró notablemente la producción armónica en sus composiciones, Donata. Bueno, así es como surge. En un determinado momento él le dice, o se sugiere, o se supone que tenía que firmar los temas, y ella dice, yo no puedo ponerle porque el público no aceptaría que una extranjera firme aparte, claro, en folclore, ¿no? Del arte criollo. Y entonces, bueno, dice, bueno, voy a buscar un seudónimo, y un día ahí están todos los dos solos ahí en el Cerro Colorado, y dice, Pablo del Cerro. ¿Por qué? Le dice, porque el segundo nombre de Nenet, ella se llamaba Antonieta, Paula, Paul, era Pablo. Si uno lo traduce, lo masculiniza,
Claro, y lo traduce al español, es Pablo. Y del cerro, ¿por qué? Naturalmente, por el Cerro Colorado, que fue su lugar amado, fue su sitio de refugio, su lugar de reclusión, el lugar donde ella se podía curar las heridas también, porque bueno, era difícil, difícil la vida. El Cerro Colorado, bueno, como vos comentabas, y me imagino que en tantos otros programas que están difundiendo, este machismo que todavía sobrevive hoy es mucho más arraigado y en el ámbito del criollaje, más acentuado aún. Entonces, pero ella se integró como pudo, a pesar de que quizás no era una mujer, era bastante callada, bastante introvertida, era muy respetada, pero no era esas mujeres, bueno, que abrían la puerta a todo el mundo, no. Entonces, no era fácil, no era una mujer sencilla, pero fue reconocida por la gente de ahí del cerro, y después reconoció, bueno, a nivel en Buenos Aires tenía más posibilidades porque ahí había también un ámbito, en el ámbito musical en que se movían, cultural mejor dicho, bueno, se le daba un enorme valor. Así que bueno, ella empieza a hacerle los consejos, le pataleaba muchas veces Donata internamente cuando le decía, no, esto no, así no, está mal. No, decía, eso tiene que ser así, porque esto me contaba Coya, que no, y ella no aflojaba, por supuesto, porque estaba segura de lo que le estaba diciendo, terminaba convenciéndolo porque no le estaba diciendo un disparate. Así que las mejores obras, yo creo que las mejores obras del repertorio Yupanqui de la época, de ahí, de fines del 40, de los 50 y los 60, la mejor obra de Yupanqui es la que hacen en coautoría, porque también habían logrado una simbiosis muy especial, ambos, de respeto, porque más allá del amor y del cariño, había un respeto profesional, ambos. Ella lo admiraba y él a su vez a ella, ¿no? Entonces, uno ve muchas de las canciones, escucha las canciones y son joyitas. ¿nos podrías mencionar algunas de esas canciones compuestas en conjunto con Atahualpa Yupanqui? Sí, bueno, por ejemplo, para mí una de las que a mí más me gusta es el Alazán. Musicalmente, bueno, te llega al corazón. Luna Tucumana, La Chacarera de las Piedras, La Planadita, chacareras que son solamente, sin letra, son solamente de ella, de Pablo del Cerro exclusivamente, que se tocan a nivel instrumental. Se asegura que en Sadaic, que es el lugar donde se inscriben las canciones, hay 65 canciones que comparten coautoría, tanto Yupanqui con ella. ¿Y por qué se hizo esta exhaustiva lista de músicos? Porque al año siguiente, yo publiqué, recordás, en el año 2000 la novela. En 2001, Víctor Pintos, un periodista de Buenos Aires que ahora está en Córdoba ya hace mucho tiempo, se instaló en el Cerro Colorado para hacer un trabajo de reorganización de todas las cartas que Atahualpa Yupanqui, que escribía muy bien y que contaba todo lo que le pasaba en los distintos lugares, como un diario de viaje magnífico, le mandaba a Nenet. El libro se llamó Cartas a Nenet, lo publicó Editorial Sudamericana. Para los yupanquianos que todavía no conozcan esto, lo recomiendo, además de Una mujer llamada Pablo, recomiendo la lectura, porque allí, en todas esas cartas, uno ve el cambio enorme que Yupanqui tuvo desde los primeros años cuando la conoce. Uno ve a un Yupanqui casi paternalista, que la orienta, que le dice qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y demás, hasta va subiendo la importancia. Se pone nervioso cuando ella le demora, no teníamos WhatsApp como ahora, cuando demoran las inscripciones. Él estaba en Japón y quería al otro día, a lo mejor porque estaba ansioso, quería recibir la información o el concepto de lo que él le había mandado. Bueno, entonces uno va viendo que hay una dependencia linda, genuina de él, ¿no? Tanto es así que, bueno, cuando el 14 de noviembre de 1990 fallece Nenet de un ataque al corazón, queda devastado. Atahualpa queda devastado totalmente y ya no volvió a ser el mismo. Y bueno, él todavía va a vivir casi un año y medio más, casi 2 años más,
y muere en Francia. Ella muere en Buenos Aires, él en Francia. Así que se cruzaron los caminos para quedar cada uno en la tierra del otro, ¿no? O sea, como, a mí me parece que es un simbolismo maravilloso de lo que fueron esas vidas, ¿no? Excelente. Isabel Lager, periodista y escritora, mil gracias por haber estado con nosotras en La Vida en Violeta. Seguiremos hablando de tus libros, de tu producción. Desde ya, muchísimas gracias, pero muchísimas, Vero, por este espacio, por la atención, por el interés, por tus preguntas generosas y cálidas. Isabel, mil gracias. Gracias a vos. Y vamos a nuestro último tema musical, por supuesto, con una canción, un gran himno, declarado oficialmente por el gobierno de Tucumán, Luna Tucumana, letra Atahualpa Yupanqui, música Pablo del Cerro o nuestra querida Nenette. En la voz de una grande de la música argentina, por supuesto, Mercedes Sosa. Hola Verónica, hoy voy a comentar un fallo dictado por el doctor Marcelo Escola, juez de familia de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el que se hace lugar a la cesación de la obligación alimentaria de una madre en relación a su hijo, debido a los hechos de violencia de género de los que fue víctima, tanto por parte del hijo como por parte del padre de ese hijo y ex marido de la solicitante. Se trata del caso en el que la madre tenía a su cargo el pago de una cuota alimentaria a favor de ese hijo de 19 años que convivía con su padre. Dicha obligación había sido asumida al momento de solicitar el divorcio a través del convenio regulador que habían acompañado a ambos progenitores. En el mes de diciembre del 2018, tanto el hijo de la solicitante como el ex marido irrumpieron violentamente en el domicilio de ella, quien se encontraba con una persona con quien había iniciado una nueva relación de pareja. Es agredida físicamente por el hijo, provocándole una severa lesión en el ojo que le produjo secuelas posteriores, como así también lesiones en diversas partes del cuerpo. Ante esta situación, la víctima efectúa las denuncias correspondientes en sede penal por las lesiones y en sede civil ante el juez de familia solicitó el cese de la obligación de seguir pagando la cuota alimentaria, fundando ese pedido en la causal de indignidad. La causal de indignidad es una figura propia del derecho sucesorio y se refiere a una serie de conductas que han sido consideradas disvaliosas y que ofenden directa o indirectamente al fallecido, motivo por el cual el heredero pierde su vocación hereditaria, o bien es entendida también como la situación jurídica a que se haya sometido una persona cuando la ley, por vía de sanción, le priva del derecho de recibir alguna cosa. Lo novedoso del fallo es que el juez hace lugar al pedido efectuado por la madre del joven, pero no con el fundamento de la causal de indignidad que ella había invocado, sino que lo hace fundando su decisión en la violencia de la que fue víctima la actora y en todo el marco normativo que busca sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En primer lugar, el juez analiza los hechos y considera que la madre del joven había sido víctima de violencia física por un lado, pero también que esos actos de violencia iban en contra de su intimidad y de su nuevo proyecto de vida. Ello en razón de que quedó demostrado en el expediente que el hijo había violentado la cerradura para ingresar a la vivienda a agredir físicamente a su madre y al compañero de su madre. El juez se aparta de la figura de indignidad invocada por la madre y va más allá, ya que funda la decisión de hacer cesar la cuota alimentaria en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, que contempla la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, doméstico, comunitario o social y el del Estado, que incorpora el concepto de género, realiza un abordaje transversal de la violencia y obliga a la aplicación de la ley en todo el territorio.
Aplica también los lineamientos de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, Ley 24.632, que en sus fundamentos reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una consideración que se destaca en el fallo es que el juez considera que es obligación del Estado actuar por medio de todos sus organismos e instituciones para que se eliminen conductas que han fijado patrones culturales de poder notoriamente desiguales entre hombres y mujeres y, en consecuencia, se apliquen de manera concreta en defensa de la dignidad de estas últimas, en su calidad de personas. Debemos entonces, en situaciones como las presentes, ser los jueces, por medio de resoluciones como la presente, los que colaboremos para la eliminación de dichas desigualdades. Palabras del juez Dr. Escola. Es decir, que lo que este fallo nos deja como una línea de esperanza es que jueces con esta fuerte decisión de no mirar para otro lado ante situaciones de violencia contra las mujeres son fundamentales en el proceso de prevención, erradicación y sanción de las violencias de género. Espero que este fallo sirva de ejemplo de muchos fallos más en este sentido. Un saludo para vos, Verónica, y para tu audiencia. Hasta el martes que viene. Mil gracias, querida Laura Franco, brillante abogada de familia. Gracias por tu aporte semanal que es realmente tan útil para tantas mujeres de nuestra audiencia. Y esto ha sido todo por hoy en La Vida en Violeta. Mi nombre es Verónica Pereira Carrillo, en operación técnica Marcelo Sáenz. Sigamos cuidándonos. Un abrazo a todas y, ¿por qué no?, a todos. Hasta el próximo martes.